Muy buenas tardes, muy buen día, bienvenidos todos a este nuevo episodio del podcast de Elizondo Cantú. Mi nombre es Emanuel Elizondo, soy director general de la firma y el día de hoy me da muchísimo gusto que me acompañe el contador Víctor Vázquez, especialista en comercio exterior. Que por cierto, Víctor, primero que nada me gustaría felicitarte por el reconocimiento recién y muy bien merecido. Gracias. La revista de estrategia aduanera te nombró como uno de los principales asesores de comercio exterior en el país. Y bueno, esto no es casualidad. Obviamente estamos hablando de años de estar integrando conocimiento, práctica, contable y más de 25 años especializándote en comercio exterior, Víctor. Así es que muchísimas felicidades por este reconocimiento y el orgullo que nos da que seas parte de nuestra firma, pues la verdad es que es muy, muy grande. Así es que gracias por todos estos años de convivencia, estos años de mucha confianza y mucha responsabilidad profesional. Em, pues 2026 es un año interesante en todos los ámbitos de los negocios y el comercio exterior no es para menos. El comercio exterior en sí es una de las áreas con mayor complejidad porque sabemos que al centro del comercio exterior converge realmente el área legal, el área de finanzas, el área de fiscal, producción, logística, ingeniería. Y realmente para hablar de productividad y de rentabilidad, operar de manera con excelencia todas estas áreas en 2026 ya no es suficiente para asegurar la rentabilidad de un negocio de comercio exterior. El 29 de diciembre, si mal no recuerdo, por ahí pasaron las reglas de los cambios a la LIGE, a la ley de impuestos generales de importación y exportación. Y tenemos cambios que nos traen como hormiguero en medio de la lluvia. Es Este, correcto. traemos muchas inquietudes, así es que platícanos primero un poquito la importancia que toma el comercio exterior en México en 2026, no solamente por el tema de financiero o en materia macroeconómica, sino también observo que se vuelve uno de los pilares recaudatorios en el país, además de los grandes contribuyentes. Y bueno, pues en el ojo del huracán el comercio exterior, y qué bueno que te tenemos aquí. Muchas Sí. gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Antes que nada, gracias por esta invitación a colaborar y gracias por ser parte también del equipo de Elizondo Cantú. Es Un un placer. gusto haber colaborado con tu padre y ahora estar también de hombro a hombro contigo, ¿no? Y sí, efectivamente, como lo mencionas, la parte de comercio exterior es un tema que hoy cobra una mayor relevancia. Como tú comentabas, hubo unos cambios en las tarifas, en la ley de los impuestos nacionales de importación y exportación, que qué implica es un poco alineado con la política de Estados Unidos para sancionar a productos chinos. Y hoy ya volvemos a aranceles que no habíamos visto en un buen tiempo. Ya tenemos aranceles hasta el 50%. Anteriormente, antes de que se hicieran cambios, los aranceles los teníamos en un rango donde el máximo era un 25%, pero hoy, dada la tendencia a nivel mundial y la incertidumbre que tenemos en el comercio mundial, como que el multilateralismo se está cayendo y aparentemente ahora es cada quien corra por su vida, ¿no? Entonces, se están imponiendo aranceles cuando antes la tendencia era desgravar, hacer unas tasas cero, pero Claro. no solo es el cambio en las tasas, sino el cambio que vino la reforma, el decreto modificatorio a la ley aduanera que se publicó en el mes de noviembre, finalmente para entrar en vigor a partir de este 1 de enero, ya llegó el lobo.
Así Nos es. estuvieron amenazando con cambios hasta que finalmente llegaron. Ha habido dos reformas importantes. Hubo una en 2014, luego en 2018 tuvimos otros cambios y hoy tenemos ya un decreto modificatorio que prácticamente la importancia que reviste, como lo vamos a ver, va a impactar fuertemente en la rentabilidad de las empresas, ¿sí? En la parte de lo que es el comercio exterior, es importantísimo para el país. En el reciente reporte que sacó la NAM de todo el tema, la Agencia Nacional de Aduanas, nos está reportando, por ejemplo, en el tema recaudatorio, el IVA está representando casi el 68.5%, De ¿sí? las Del operaciones de IVA, comercio exterior. de lo que se hace vía las operaciones de comercio exterior, se recauda el 68.5% del IVA se recaudó allí, ¿sí? Ahora, la otra parte donde, aunque tú ves la ley de ingresos y ves los impuestos del comercio exterior cuando están proyectados, de dónde va a recaudar el gobierno, cuando tú ves los impuestos de comercio exterior, le hace el impuesto a la importación o a la exportación, pues comparado contra el ISR y el IVA es muy bajo. Pero ¿dónde sí está teniendo éxito la autoridad? En la recaudación de esos impuestos, en las auditorías, ¿sí? Entonces, un tema hoy por hoy importante es esta reforma que vino en la ley aduanera. Es una reforma de gran calado porque no solo está ah, poniendo, está estableciendo nuevas obligaciones, pero está poniendo el foco en muchas cosas que antes eran letras muertas, ¿sí? Entonces, hoy la autoridad se ha enfocado y ha hecho un buen diseño. Entonces, juega un papel preponderante hoy. Las empresas sí o sí tienen que invertir. Como bien dijiste, comercio exterior es un área, desde mucho tiempo debió haber sido así, pero siempre el desconocimiento, muchas veces la ignorancia, y el tema es que la alta gerencia a veces no se involucran hasta abajo o conocer realmente cuál es la importancia del área de comercio exterior. Todas las áreas siempre debieron ser un tema multidisciplinario. Entonces, hoy ya no es opción, ¿sí? Debe estar, sí, como dijiste bien, finanzas, debe estar ingeniería o procesos, proyectos, producción, logística, el área fiscal, todos involucrados en decisión. Deben ser decisiones multidisciplinarias, donde obviamente al ser un tema de comercio exterior, quien lleva la voz cantante es comercio exterior, ¿sí? La mayoría de los problemas que tienen las empresas se deben a que no le dan la debida importancia al área. Entonces, con esta nueva reforma ya las certificaciones se habían presionado un poco. Entonces, ahora con la reforma es prácticamente, como dicen en inglés, eso es mandatory, es obligatorio o inviertes. Empresa que no considere invertir en capacitar a su gente, que no considere el tener un staff externo de apoyo para el compliance, entonces son empresas que o van a bajar la cortina o van a sufrir un severo impacto en su rentabilidad derivado de infracciones, de violaciones a disposiciones en materia aduanera, ¿sí? Ahora, ¿qué tan importante es comercio exterior? Pues el volumen de operaciones que hicieron entre México, Canadá y Estados Unidos son alrededor de $2 trillones en 2025. O sea, y comercio exterior es un área en el cual ya no solo las empresas que están registradas en el padrón de importadores o exportadores son actores, sino empresas proveedoras de manera indirecta también están ya inmersas en operaciones de comercio exterior. Claro, la Entonces, cadena productiva de allí, entera se así une es. a esto. Y me llama la atención lo que comentas de que eran letras muertas. Y entiendo que de alguna manera había estas letras muertas en la ley porque precisamente la derrama económica que genera el comercio exterior eh, a razón financiera tiene que ser imparable. Y sin embargo, también entendemos que en materia de comercio exterior, probablemente inició antes inclusive los sistemas de blockchain, de información cruzada, sistemas complejos que van cruzando información. Te digo, seguramente tienen camino incluso por delante que el mismo sistema de administración tributaria en ese sentido. Entonces, las auditorías
en materia de comercio exterior van a ser súper puntuales, la información ya está ahí. Cuéntanos un poquito ahora específicamente de cuáles son estos aspectos que se va a enfocar la autoridad. Bueno, de acuerdo al plan maestro que ha venido diseñando la autoridad, no ha bajado la guardia y ellos han enfatizado en varios temas, ¿sí? Por cierto, allí en el artículo que escribí lo puse de una manera sucinta, pero ¿qué son los temas donde la autoridad va a revisar y ha detectado, ahorita que hablamos de letras muertas, temas que ya anteriormente la autoridad no ponía tanto énfasis? El tema de los Incoterms es uno de ellos, ¿sí? Donde antes no te multaban, ahora te multan. Si estamos hablando de impactos fuertes, un Incoterm mal declarado, aunque tú lo negocies bien, pero no sabes cómo gestionar y no cumples con los requisitos que te pide Incoterm, entonces a la hora que corrijas te va a costar 90,000 pesos la multa actual. Pero son, entre otras cosas, cosas que la autoridad normalmente no estaba auditando, ya está auditando. ¿Qué está pasando con lo que hablabas de la automatización, los algoritmos? ¿Cómo está haciendo la autoridad hoy por hoy las revisiones? Si son, en realidad, hay mucha apoyo con el tema de los sistemas electrónicos, ¿sí? La aduana empezó en los tiempos de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, a hacer un proceso de modernización mucho antes de que empezara el tema en el tema fiscal. Pues de tal manera que hoy la autoridad, cuando te audita, no te va a preguntar, no es que no sepa qué está pasando. La autoridad está Sabe. esperando, él sabe, ¿sí? O sea, para que el público sepa qué ocurre en una importación. Si tú vas a traer mercancía en un embarque marítimo, antes de que la mercancía, de que ese barco salga al país de destino, hay una autoridad que se le llama Capitanía de Puerto. Ellos tienen todo el reporte de las navieras, qué va en aquel barco, qué empresas cargaron mercancía, qué empresas compraron. Es un detalle completito De de origen. lo que va a partir en ese buque. Ya antes de que parta, ya una vez que está aprobado y que va a salir, esa información se intercala entre capitanías de puerto. Puerto de origen, vamos a decir China, puerto de destino, vamos a hablar del Pacífico, allá en Manzanillo. Para cuando ese barco llega, La la información. autoridad ya, la capitanía ya informó a las autoridades, viene el barco fulano, ahí dice qué empresas, qué mercancías, todo, ¿sí? El Entonces, valor de la mercancía. y los sistemas que tiene hoy la aduana, hoy por hoy, capturan la información hoy y para mañana amanece ya actualizado el servidor de la aduana. Entonces, eh, han eficientado mucho sus procesos, se han puesto a hacer la tarea. ¿Cuál es el reto de las empresas? Invertir. No es gasto, es una inversión. Es una relación costo-beneficio. La- Si tú no inviertes en tener procesos automatizados, en hacer uso de las herramientas que hoy por hoy tenemos de tecnología, entonces vas a ser una empresa que va a enfrentar continuamente problemas. ¿Por qué? Porque no vas a la velocidad que se te exige, ¿sí? Derivado de la reforma, prácticamente es, hoy tienes que estar al día. Un ejemplo, a las empresas CIMEX se hizo un tema con las empresas certificadas en materia de IVA IEPS, y se les pidió agregar un módulo, hay un sistema automatizado para llevar su control de comercio exterior, de las operaciones de comercio exterior, que prácticamente puedo decir que es el sistema de la contabilidad aduanera. Entonces la autoridad dice, me he dado cuenta que pues hay deficiencias, necesito que a tu sistema le agregues un módulo y me des acceso. Pues al principio decían las empresas, ¿cómo te vas a meter a mi sistema? Y si tú le mueves y si hay un error, ¿a quién se lo vamos a atribuir? Entonces dijo, pues ok. Entonces se modificó, se suavizó. Dice, ponme el módulo porque yo voy a querer visualizar cómo está su nivel de cumplimiento. Entonces, ¿qué significa? A partir de esa reforma, entonces tú tienes máximo 48 horas para que lo que importaste, si estás en un programa IMEX, Ujú. va a tardar 48 horas. Toda tu información debe estar Cargado. cargada. Ahora, ¿qué pasa si eres alguien que no eres acucioso, no tienes un buen control? Pues lo que va a pasar es que la autoridad simplemente, con que
accese a su módulo, porque te piden un acceso, tienen su password de usuario y todo. Basta con que ellos se asomen a la ventana y en un tras se dan cuenta si cumpliste o no cumpliste. Entonces ya cuando la autoridad, hoy las auditorías, los oficios, los requerimientos, ahora sí que como decía el Víctor el Pirulí, ¿verdad? Miénteme más, ¿verdad? Está esperando a ver si le dices mentiras. ¿Por qué? Porque ahí es donde te van a agarrar. O sea, la autoridad ya no viene a preguntarte. Ahora, Claro. hay, esto es algo que es muy importante. Entonces yo tengo que evaluar, decir, oye, relación costo-beneficio. Me conviene invertir, no gastar, invertir en mi seguridad. ¿Por qué? Porque en la medida que yo prevenga o anticipe riesgos, ¿qué estoy haciendo? Estoy evitando impactos en la Económicos. rentabilidad, en la utilidad que yo proyecté que quiero ganar este año. Entonces, cualquier cosa que yo deje pasar va a ser, me juegue en contra. Sí, porque bueno, estabas hablando de un mal llenado de un Incoterm, pero hay otras multas, ¿no? O sea, Ah, sí. 90,000 pesos, estamos hablando lo menos. Dime, Bueno, dime el verdadero riesgo bueno, vamos de bajar la vamos, cortina. vamos al tema de donde dicen que es donde se enfría, al cuarto frío donde se enfría el cliente. Tenemos multas, hoy tenemos multas que van del tenor de 250 al 300% del valor de las mercancías. ¿Sí? Entonces, aún para una empresa grande, son sanciones pecuniarias muy altas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, eso ha aparejado que con la reforma, derivado de la reforma, al agente aduanal prácticamente hoy está contratado para ser el policía fiscal de la autoridad aduanera. Ujú. ¿Sí? Sin sueldo. Sin sueldo. Pero, ¿por qué? Bueno, le apretaron las tuercas y entonces ahora va a exigirse el agente aduanal todo lo que te debe exigir. Y ahora sí va a ser como un defensa, como el barredor en el fútbol, el defensa central, que es el barredor. Para limpiar ahí. O pasa la bola, aquí no pasa la bola, ¿verdad? O pasa la bola o pasa el jugador, pero los dos no. Entonces, ya no se te va a permitir nada. El agente aduanal ya no puede, en ese sentido, va a exigirte lo que te tiene que exigir, porque la autoridad ahora dice, si yo voy a una auditoría, voy a auditar una empresa y detecto anormalidades, detecto violaciones a la ley aduanera, voy con la empresa Y voy y con el... luego me reviro y ahora vengo sobre ti. Y entonces, si hay violaciones a las disposiciones aduaneras que son causales de cancelación, see you later, Adiós. alligator, adiós a la patente de agencia aduanal. ¿Sí? Entonces, las sanciones son muy severas. Entonces, cuando ya hablamos de decir, oye, me conviene invertir en tener una asesoría, un staff, me conviene, o tener un equipo especializado, Ujú. pero no basta tener solo un equipo. Hay que administrar bien ese equipo porque hay dos aristas muy importantes en comercio exterior. El control interno, lo que podemos llamar la parte del proceso y procedimiento de operación aduanera, y luego está la parte del compliance. Entonces, si tu control interno es deficiente, Tu por ende, tu compliance compliance va pues, a estar un poquito es peor. igual. Entonces, no, si no estableces o no implementas un buen proceso de control interno, pues entonces vas a tener este tipo de problemas. La reforma que llegó hoy llegó para quedarse y entonces la premisa es, ¿inviertes sí o sí? La empresa que no esté dispuesta a invertir y a cuidar, por un lado, el patrimonio de la empresa y por otro lado la rentabilidad. Pues en unas dos multas de esas de 250 a 300 del valor de las mercancías, Sí. bajas la cortina y se acabó. Un pedimento multimillonario con un errorcito de Sí, esos le puede costar la supervivencia de la pu- empresa realmente. pues dependiendo de lo que haya hecho de violación, pero sí puede ser varias operaciones que estén ahí involucradas y entonces te ves inmiscuido en temas de alto impacto financiero y fiscal. Sí, definitivamente me gustaría enfatizar
un poquito en la complejidad operativa del comercio exterior sin extendernos mucho, pero enfocándonos precisamente en la realidad de la práctica en el campo. Ok. Me gustaría que nos contaras un poquito de eso y luego afinar eh, en esas prácticas comunes, cuáles son los riesgos más comunes también dentro del ámbito. Ok. Pues sí, qué bueno que tocas el tema. Allí estamos hablando de lo que nosotros llamamos la operación aduanera. ¿Sí? La parte más común en esto normalmente ocurre en medianas y pequeñas empresas, a veces en las grandes también cuando tienes un servicio door to door, pero en la parte, ahorita explicamos qué es el door to door. Las pequeñas y medianas empresas muchas veces arrancan sus operaciones y entonces yo no requiero tener un equipo aquí de aduaneros, ¿verdad? Porque no se dimensiona lo complejo del marco jurídico que se tiene que tener en consideración a la hora de hacer las operaciones, y entonces se descargan y se reposa en la labor del agente aduanal. Pero ojo, ese es un error y es muy común y es un craso error porque el agente aduanal es un experto en el despacho de las mercancías y su expertise definitivamente está en materia aduanera, pero él no es el experto en tu empresa. Cada empresa tiene su particularidad, su singularidad. Y entonces el error más craso que puedes hacer es yo me descanso y que la agencia aduanal, por lo que él me diga, yo hago. ¿No? ¿Está bien? Nada más que cuando haya un error, el responsable primario ante la autoridad es el importador, no el agente aduanal. Ya con la reforma ahora también le va a entrar al mismo nivel. Pero tú como empresa no puedes cometer el error de dejarle la operación aduanera al agente aduanal. Es tu responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los errores más comunes. El segundo, no se le da la importancia a la gente de comercio exterior y entonces pues se contrata a la gente y luego se le paga mal y muchas veces la operación de la empresa es tal, porque si hablamos por ejemplo de la industria autopartes donde surtes a la industria automotriz terminal e incumples con plazos de entrega, un paro de línea te cuesta más de $60,000 por hora. Por cada hora que esté pasando, le vas a pagar a la armadora 60,000. ¿Sí? Entonces, no tener la dimensión de la complejidad te lleva a eso. Y luego tienes, la operación es tan ágil, tan dinámica, que muchas veces luego dice el ingeniero de la planta, a mí no me importa cómo va a llegar la mercancía, que llegue, porque si no, a mí me paran la línea. Y ese que llegue, como sea, pero que llegue, entonces involucra que después te va a llegar una auditoría. Y cuando te encuentran violaciones grandes, dices, oye, ¿cómo que ocurrió esto? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Entonces ya se borró el cassette, ¿verdad? Porque ya está afectando a la rentabilidad de la empresa. Te van a quitar el programa IMEX. Pones en riesgo la certificación IVAIEPS. Pones en riesgo el padrón de importadores. Y si tienes un padrón especial de sectores específicos, vele diciendo adiós. Entonces, los errores más comunes son que en la operación aduanera no se visualiza el departamento, no se visualiza que hay rentabilidad, que hay productividad de comercio exterior. ¿Qué productividad tiene comercio exterior? Bueno, si aplicas tratados de libre comercio, tus productos para tus clientes no van a sufrir un gravamen arancelario cuando vayan a su país. ¿Sí? Si tienes una certificación IVA-IEPS, estás ahorrándote en el flujo de efectivo en el capital de trabajo de la empresa el 16% del IVA que pagarías en una importación. Si además, obviamente, al tener las IVA-IEPS, tienes un programa IMEX que te permite importar mercancías con una estancia legal en el país de 18 meses y si cumples retornándola a más tardar dentro del plazo legal de 18 meses, esas mercancías no pagaron el impuesto general de importación, ¿sí? No pagaste IVA, generaste, si ingresos vas a pagar impuesto a la renta, bueno, ya dependiendo si eres un IMEX manufacturero, pagarás a la tasa normal. Si eres una IMEX maquiladora, vas a pagar sobre la base de Safe Harbor una base de tributación especial
¿sí? Pero sobre la facturación de los servicios de maquila que has hecho, ¿sí? Pero entonces, ¿hay beneficios? Sí. Tenemos una tasa PROCE, tenemos algo que se llama regla octava, que es para ciertas mercancías especiales, que tú le puedes demostrar al gobierno que si tú no traes ese producto, te vas a salir, vas a dejar de ser competitivo. Pero tienes que demostrarlo. Con documentos lo demuestras, te autorizan la regla octava y entonces puedes importar por un semestre esas mercancías sin pago de aranceles. Solo cumple con los requisitos, ¿sí? Pero la parte más importante es ser preventivo. Correcto. O sea, podemos tener productividad siendo reactivos, sí, nomás que siendo reactivos ya me va a costar, porque ya la autoridad ya me sorprendió. Y aunque puedo hacer reducción de multas y todo, ya no es lo mismo, ya me agarraron con los dedos en la puerta. Pero si yo soy preventivo, me anticipo a las cosas, hacer, por ejemplo, hablabas tú del tema de riesgos, pues hacer una buena gestión de riesgos con un buen sistema, ya hay el ISO, ¿sí? Ya se puede aplicar, como en todos lados, como un proceso productivo. Pero vas anticipando, aquí es ser preventivo. Hoy el nombre es ser preventivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, entonces vas a impactar fuertemente a la rentabilidad de la empresa. Esos son los errores más comunes y luego lo otro es hacer como hacen al contador, lo hacen generalista, al señor de comercio exterior, y entonces él tiene que ver operación aduanera, tiene que coordinar a la gente aduanal, y luego tiene que ver el tema del compliance. Y no alcanza el becate para ver todos los cambios. Comercio exterior es muy dinámico, ya hay publicaciones, hay nuevas reglas, y entonces ahora sí que no puedes hacer todo. Debes de tener una buena estructura. Ahora, claro, para empresas grandes a veces no la tienen, aunque la tienen, no hay una buena supervisión, pero siempre se requiere tener un equipo interno y un equipo externo, porque eso es lo que te va a hacer que tu operación esté blindada. El que está en la operación se pierde, el que está afuera puede ver los puntos ciegos que no están viendo, te va a anticipar, te va a coachar, te va a sacar la bandera y ya tú te encargas de hacer el tema, pero está siendo preventivo. Esa inversión que haces hacia afuera o hacia adentro en implementar buenos procesos, buenas prácticas, te va a redundar en que tú no veas, no pierdas los beneficios de estímulos fiscales que por hoy tienes el comercio exterior, pero tampoco que impactes a la rentabilidad de tu empresa. Sí, porque con un mal compliance, con un mal control interno, al final de cuentas, pues, estamos esperando esas multas Claro. precisamente. Em, Ahora hay un punto ahí importante. Hoy la ley aduanera contempla el tema de la materialidad. Hay una serie de aspectos fiscales que ya estaban, independientemente de que se hiciera el decreto modificatorio en la ley aduanera, había cosas que tú como empresa deberías de estar cumpliendo. ujú, Bueno, hoy el tema contable y fiscal y de materialidad ya está insertado dentro de la ley aduanera. Hay un apartado en una de las normas donde te dice que debes de contar con un método de evaluación de inventarios, de control de inventarios. Entonces ya estamos hablando y no es el anexo 24, porque el anexo 24 ya está establecido en reglas que opera bajo el PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Las primeras importaciones son las primeras que el sistema descarga y da de baja. ujú. Eso ya está allí. Pero acá te dice método de evaluación de inventarios. Entonces ya te está hablando, estamos hablando de el control de inventarios fiscal que está establecido en el artículo 76, por eso la renta que dice por lo menos debe hacer una vez un inventario al año. Pero hay una disposición en el capítulo impuesto a la renta donde te habla del costo de ventas fiscal. Entonces dice, debes de tener un sistema de costeo y un método de valoración de inventarios. Y te dice, en la disposición de la normativa aduanera para este 2026 te habla que debes de poder demostrar que tienes un sistema de control de inventarios con método de valoración del inventario y debes de especificar cuál es. Debes de contar con pólizas contables, auxiliares, diarios mayores, balance de comprobación. Eso no existía Como tal dentro an- de la ley de comercio. antes del decreto modificatorio. Entonces ya lo tenemos. ¿Qué quiere decir? Pues entonces quiere decir que ya amplió la autoridad aduanera su rango. Ahora te van a revisar con una lupa. Prácticamente tienes al Big Brother. La autoridad
al estar adentro de tu anexo 24, ya lo tienes adentro. Entonces se está ampliando el rango y el alcance que la autoridad va a hacer. Y hablando de esa complejidad del marco jurídico, pues la ley del impuesto sobre la renta, esta parte se inserta ahora acá en la ley de impuestos sobre importaciones y exportaciones. Y el marco jurídico se va extendiendo y se va realmente complejizando. Podemos llegar inclusive a sanciones por faltas en materia de prevención de lavado de dinero cuando estamos haciendo operaciones de comercio exterior. ¿Es correcto? Es algo que realmente se necesita, como dices tú, un visor externo que te esté dando norte, que te esté eh, apoyando en generar certeza jurídica y operativa Ujú, ujú. en comercio exterior. Entonces, estamos hablando que los servicios que ofrecemos aquí en Elizondo Cantú realmente no son una cuestión de, bueno, algo adicional. Realmente estamos hablando que son prácticamente, pueden convertirse en pilares de supervivencia para la empresa hoy en 2026. Y ahora quisiera que apuntáramos específicamente a cuáles son los servicios. Aquí en Elizondo Cantú contamos con una red muy grande de especialistas. Ujú, Podemos inclusive ya llegar al límite de esta cadena con litigio aduanero. ujú. Contamos con especialistas de esto, pero háblame un poquito, por ejemplo, de la auditoría de gestión de riesgos en comercio exterior, que es uno de los servicios que Bueno, podemos pues, ofrecer. en materia de gestión de riesgos habría que hacer una evaluación, por ejemplo, pues, establecer lo que te decía, lo del ISO, pero también habría que mapear, se hace un mapeo de decir, a ver, cuáles son los riesgos. Por ejemplo, un agente aduanal, para hacer un ejemplo, ¿dónde tiene sus riesgos? Pues en cada operación, Ujú, porque en cada operación es susceptible de cometer violaciones y ser sujeto de infracciones a disposiciones de la ley aduanera, ¿sí? Pero ahorita dices, bueno, pero ¿por qué en cada importación? Pues entran ya los temas de, por ejemplo, para los que son OE, operadores económicos autorizados, están obligados a mantener un control acucioso de temas de seguridad jurídica, de seguridad de la cadena de suministro, el cumplimiento con el tema del marco regulatorio, ¿sí? Y es lo mismo para las demás empresas. Dice, oye, pues yo no soy OEA, yo soy una empresa grande, no. Pero tienes que evaluar tus riesgos. ¿Dónde están tus riesgos en comercio exterior? ¿Qué vas a importar? ¿Está tu mercancía correctamente clasificada? ¿Estás cumpliendo con regulaciones y restricciones arancelarias? ¿Cuál es tu volumen de operación? ¿Cómo te estás asegurando de que toda tu operación está en cumplimiento con disposiciones aduaneras? Y tienes que evaluar, a ver, esta, si hago esta violación, ¿cuánto es el impacto que voy a tener? ¿Cómo lo puedo mitigar? Otra vez, o sea, va de la mano, pero tienes que hacer un mapeo primero, porque, insisto, cada empresa, yo puedo hacer un mapeo en una empresa ujú. y aunque los principios generales allí están, la otra empresa puede tener otro tipo de riesgos. ¿Por qué? Pues mucho depende de si las empresas tienen buenas prácticas, no tienen buena práctica, tienen un buen control interno, tienen un buen equipo integrado, cuenta con un soporte externo, aún así siempre es estar evaluando, ¿sí? Entonces, hacer una gestión de riesgos, pues tienes primero que hacer el mapeo para poder evaluar y decir dónde están los riesgos mayores, hacer su matriz y en base a actuar en consecuencia. Comentabas ahorita el tema de lavado de lo que es la aprehensión y el lavado de dinero. Como escribí en mi artículo ahí en la estrategia aduanera, es eh, el tema de la ley antilavado. Hoy, seas o no seas un sujeto obligado, Ujú, tu responsabilidad, y otra vez preventiva, es asegurarte de que con todos los clientes que tú estás trabajando, sean clientes que no están relacionados con materia, con recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo lo haces? En el tema del compliance, de lo que es la ley antilavado, se maneja siempre un concepto que es el KYC, o sea, conoce a tu cliente. Know Son your las siglas en client. inglés, Know Your Client, Know Your Customer. Pero
customer. Si tú dices, yo no soy un sujeto obligado, a mí no me obligan, eso es para la gente aduanal. Muy bien, hay un caso que se lo hicieron en colaboración la Autoridad de México, la UIF, y el FinCEN, que es la UIF de Estados Unidos. Ujú. Un caso por el cual recibió México un reconocimiento, donde se encontró un entramado de lavado de dinero, donde había creaciones de vehículos corporativos, estrategias de planeación, algo muy complejo, pero adentro de eso, dentro de todas esas operaciones, había operaciones de comercio exterior. ¿Sí? Entonces, el hacer lo que le llamamos la debida diligencia, que es el conocer a tu cliente, debes de hacerlo como ente de negocio porque el artículo 400 bis del Código Penal te establece el delito de lavado de dinero. O sea, todo el mundo se queda enfocado en la ley. Dice, no, pues yo no estoy en ninguna de las 16 actividades vulnerables, a mí no me toca. Claro. ¿Ok? Pero entonces ahora volteate al 400 bis del Código Penal y te habla de 15 conductas en las cuales tú puedes incurrir si tú no estableces un protocolo de prevención, seas o no seas sujeto obligado. Ujú. ¿Sí? Que Y esto es para personas físicas, para personas morales. Entonces, ¿qué pasa en comercio exterior? Por ejemplo, a mí de repente me han buscado y de repente me dice, oye, hace un buen par de años, 6, 7 años, me decían, ¿no conoces una empresa ahí que quiere importar productos así, así, así? Y ya me lo plantearon muy bien. Le dije, bueno, le dije, hay un tema nada más, ¿qué va a pasar con el IVA? Ah, no, es que estábamos. Le dije, no, pues disculpa, que yo así no funciono. Pero, o sea, si no te aseguras y se te van los ojos con, ujú. dices, ay, es un numerote, ¿sí? Entonces, hay gente que va a buscar vulnerarte. Entonces, ¿qué haces? Prevención. En temas de lavado de dinero es, conoce a tu cliente, establece tu protocolo. ¿Por qué? Hay empresas que ahorita, al presente, han sido sancionadas en sistema financiero, lo que ya conocimos ahí de 3 instituciones, ¿sí? Ujú. Pero hay otras empresas también del mundo empresarial que han sido sancionadas porque les detectaron que estaban haciendo negocios con empresas que estaban ligados a otros que tenían operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, el prevenir, ¿para qué me ayuda? De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, si tú demuestras que tenías mitigantes, entonces eso te atenúa y ya mitigaste la parte de que digan, no, pues esto es incumplido. O sea, yo ya cumplí. Claro. Si además de haber cumplido, haber hecho lo que hice todavía, resulta que el señor o la empresa era una empresa mal portada, pues eso ya no, a lo imposible, nadie está obligado. Pero sí la parte preventiva y es importantísima. El- ¿Sí? Dentro de los servicios, pues tienes temas, pues todo lo que es la gestión ante Secretaría de Economía, programas CIMEX, ampliación de fracciones arancelarias, tenemos ante el SAT el tema de la certificación IVA-IEPS, padrones de importadores, padrones de sectores específicos, todo lo que es la gestión de permisos que se requieren para optimizar su operación de comercio exterior. Otro servicio, el tema de certificación de origen, que hoy va a tomar una preeminencia fuerte por el tema de la guerra de aranceles. O sea, ujú. por ejemplo, Estados Unidos, allí el presidente Trump sacó dice, te voy a aplicar aranceles a ti, México, si el acero que va dentro de tu producto terminado no es de Estados Unidos. Me vas a pagar el 50% sobre el valor comercial de las mercancías que ingresen a Estados Unidos. Remedio, compra el acero en Estados Unidos y quítate de problemas. Pues compras el acero y ahora ya puedes evitar. Pero como hay gente que va a buscar cómo evitar eso, o va a buscar triangular o hacer un contrabando técnico, entonces las revisiones de origen van a ser a la orden del día. ¿Qué es una revisión de origen? Demuéstrame. Y entonces van a pedir documentos. El caso error en los certificados de origen es que todo el mundo dice, ah, es un formatito. Ah, son 7 capos, hombre. ¿Han comido? Pues sí, Ujú. o sea, lo lees, está en español, entiendes. Pero llenar un certificado de origen sin tener el soporte documental equivale a llenar una declaración fiscal sin tener contabilidad y tener el soporte documental. Eso es falso. Servicios de auditorías ante la aduana americana,
Las auditorías pueden ser de tipo preventivo o correctivo cuando ya te llegaron, nomás que no es lo mismo ser preventivo que correctivo, ¿sí? Evaluaciones de la gestión de tu agente aduanal, de la administración y gestión de tu anexo 24, ¿sí? Hay una gama, o sea, la gama de servicios es un portafolio amplio donde puede ser desde llevarte su control de anexo 24 o hacerte un barrido completo en una auditoría preventiva donde vamos a ver, evaluar tu nivel de cumplimiento en materia aduanera. ¿Dónde estás parado? Temas puede ser asesoría para consultas técnicas, ¿sí? Entonces, Que es una gama de servicios muy amplia. Ahora, la gestión del comercio exterior ¿por qué es tan compleja? Porque además de tener el conocimiento de ley aduanera, de ley de comercio exterior, de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, reglas de comercio exterior, reglas de economía, tratados de libre comercio y otras leyes especiales, bueno, agrégale ahora el tinglado de todas las leyes fiscales de ISR, de IVA, de IEPS, del Código Fiscal de la Federación. Entonces, se hace un marco complejo que eso es por eso la importancia de contar con un staff para poder tener siempre un soporte o estar evaluando mi nivel de cumplimiento para no poner en riesgo a la empresa. y un asesor externo con una visión fresca, independiente del equipo interno de la empresa, que pueda, como hemos mencionado ya, pues llegar hasta realmente proteger el patrimonio del empresario, ¿no? Porque Ujú. realmente de eso estamos hablando. Sí, Entonces, pues los invitamos a que se acerquen a Elizondo Cantú. Nuestros expertos están a sus órdenes y esperemos que este podcast les haya sido de muchísima utilidad. Vamos a seguir trabajando muchísimo con el contador Víctor, así es que acérquense, estamos para apoyarlos con la mano de los expertos. Muchísimas gracias. gracias. Saludo y los esperamos.